a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos, Padre eterno. Bendito Aleluya. Jesús. En el nombre Gloria de a tu Jesús de nombre, Nazaret. Señor. Gracias, Santo Señor. y poderoso Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, en el Señor. nombre Gracias. de Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, Cristo. Gracias. Dios le bendiga ricamente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Santo Dios y les poderoso bendiga. Dios. Quien les habla, el diácono Juan Danilo Oroná, de la misión Jesucristo de la Resurrección, con su anexo aquí en Cardona, alabado sea Dios. Le damos la bienvenida, alabado sea Dios, a un nuevo video, a un nuevo programa, alabado sea Dios, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Sabemos que nos están escuchando, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Después, en la semana, alabado sea Dios, distintas personas, porque nos han dicho, nos han comunicado que nos están escuchando principalmente. Amén, gloria al Señor. Y bueno, y le alentamos a que sigan la palabra del Señor, que sigan, alabado sea Dios, pero que también que se decidan, alabado sea Dios, a vivir con Cristo, Amén. a darle esa oportunidad de que Cristo entre en sus corazones, a darle esa oportunidad a Cristo a que cambie y transforme los corazones y sus vidas y también sus familias, alabado sea Dios, Amén. porque es lo que quiere Cristo. Corazones dispuestos, corazones, alabado sea Dios, arrepentidos, que vengan a su conocimiento, porque tenemos que conocerlo, tenemos que, alabado sea Dios, tenemos que saber quién es nuestro Dios. Amén. Y Gloria a Dios. Y Él está ahí, en esa decisión que pongas en tu corazón. No en una oración repetida, sino en una oración que tú mismo le digas: Señor, quiero conocerte. Señor, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Señor, entra en mi vida. Pero no se lo digas repitiendo conmigo, sino que díselo sinceramente. Señor, te quiero conocer, porque hay tantas personas que predican de ti. Hay tantas personas, alabados a Dios, que dicen muchas cosas de ti. Pero yo quiero conocerte. Así como yo le dije al Señor: Señor, hay tantas personas que predican y hablan de ti y sus vidas son un desastre, pero yo quiero conocerte. Y aquí estamos, predicando el Evangelio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Santo. Y espero, hermano, que sus vidas sean iluminadas por el poder del Espíritu. Alabado sea Dios. Y que el Señor Jesucristo guíe siempre sus pasos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero no se tarden, porque Cristo viene pronto. Así como en un abrir y cerrar de ojos, dice a la final trompeta, Cristo va a venir a buscar a su pueblo. Aquellos que lo siguen en espíritu y en verdad. Aquellos que lo buscan, alabado sea Dios, temprano, alabado sea Dios, de madrugada lo buscan y buscan su presencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga ricamente. Amén. Gloria Gloria a a Dios. Dios. Aleluya. Santo y Gloria a poderoso Dios. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero dejamos marcado Primera de Juan y vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a ir del verso 10, 1:10 de Juan, Evangelio de Juan. Solamente 3 versículos, dice así: En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y hasta ahí la palabra del Señor. Santo. Gloria a Dios.
Dice aquí el Evangelio, gloria a Dios, que en el mundo estaba. Amén. Cristo vino al mundo. Y en el mundo estaba. Tuvo 30 y pico de años, hermano, viviendo con sus padres. No lo narra la historia, no lo narra la palabra del Señor, porque dice la palabra del Señor que cuando tenía alrededor de 12 años fue al templo, alabóse a Dios, dice, y se separó de sus padres, y los padres tuvieron camino de 3 días buscando entre la compañía allí, alabóse a Dios, y no lo encontraron, y regresaron a Jerusalén y lo encontraron en el templo, alabóse a Dios, y el mismo niño, el niño Jesús le dijo, no sabéis, dice, ¿por qué me buscabais? No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él estaba allí escuchando y respondiendo, pero también estaba enseñando también a los fariseos y escribas. Dice que los fariseos se maravillaban de tanta sabiduría que tenía este niño. Pero después él se fue con sus padres, regresó a Nazaret. Y desde ese entonces hasta su manifestación, hermano, hasta el bautismo de Juan, hay un intervalo de muchos años. Que ahí, hermano, dice que la palabra de Dios dice que el niño crecía en estatura, pero también en sabiduría. Ese impas, él estaba siempre obedeciendo a Dios, pero también a sus padres. Por eso dice, en el mundo estaba. Él era un niño, él era un joven, él era un hombre diferente a los demás, porque su comportamiento era diferente. Y el mundo que estaba alrededor de él no lo entendía, no lo comprendía, hasta que se dio a conocer. Por eso dice acá Juan, dice, en el mundo estaba. Cristo estaba en el mundo. Él había nacido, alabamos a Dios. Él nació, él creció, se hizo joven, se hizo hombre. Por eso dice, en el mundo estaba. Y el mundo, dice, fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. El mundo había sido hecho por Cristo, porque Cristo estaba con el Padre, con el Espíritu de Dios. Dice, y el Espíritu, dice, de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando hablamos del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, ahí estaba Cristo con el Padre. Y también el Espíritu de Dios también estaba. Estaban los tres en uno, fundando el mundo y haciendo el mundo y creando toda la raza humana y todo lo que hay en el mundo. Por eso dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué no le conoció? Porque no quería, hermano, ver a un joven, a un niño, a un joven o a un hombre sin ningún error, viviendo, hermano, una vida de santidad, una vida, hermano, irreprochable, irreprensible delante de Dios y de los hombres. Que era obediente a sus padres, que lo honraba, que lo respetaba, aún desde chico, aunque la Biblia no lo habla, hermano. Pero tenemos que ser conscientes de una cosa, de que nuestro Dios, Jesucristo, es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Por eso tenemos ese nombre que es sobre todo nombre. Él venció en todas las áreas que nosotros podemos estar teniendo obstáculos. Él lo venció. Por eso nosotros en el nombre de Jesús tenemos que ir venciendo. Por eso dice, en el mundo estaba, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. Y los suyos, dice, no lo recibieron. Él vino a su pueblo. Él vino a rescatar a su pueblo de la idolatría. Él vino a rescatar a su pueblo de la desobediencia que tenía para con Dios. Pero dice, y los suyos no le recibieron. Su familia no lo recibió. Su parentela no lo recibió.
El mismo pueblo judío, el mismo pueblo de Judá no lo recibió. Y después acá nosotros entramos, dice más. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dijo, le dio la potestad de ser cristianos, o de seguir a Cristo, o de tener un cristocéntrico. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos que obedecer a nuestro Padre. ¿Y realmente usted está obedeciendo a vuestro Padre Celestial? Porque si realmente somos hijos de Dios, tenemos que andar como Él anduvo. ¿Y usted está realmente andando como Cristo anduvo en esta tierra? Como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí como hijos amados. Yo tengo que imitar. Tengo que hacer lo mismo, o tengo que tener una imitación o algo, pero de ser genuino uno mismo para con Dios y para con su palabra. Yo tengo que andar como Él anduvo. Santo Dios. Por ser nada más que su hijo. Porque Él me dio la autoridad, Él me dio el derecho de ser hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tengo que aborrecer el pecado. Tengo que aborrecer todo lo que me aparta de Él. Y lo estoy haciendo. Lo estamos haciendo, pueblo. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese título, hijo de Dios, hermano, a muchos le queda grande. Porque para ser hijo de Dios tiene que haber manifestaciones que Dios está en nosotros y que nuestras obras están basadas y hechas en Dios. Muchos dicen, yo soy una hija de Dios, soy una hija de Dios. O soy un cristiano, soy una cristiana. Pero ¿y cuándo fue la última vez que te congregaste? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que visitaste a un enfermo? No porque te lo diga el que está delante, sino porque la misma palabra de Dios te lo dice. ¿Sabe que el ser hijo de Dios, ya somos su pueblo? Y como su pueblo tenemos que andar como Él anduvo. Tenemos que vivir en santidad, en amor, santificándonos y apartándonos de todo mal. Y hoy vemos, hermanos, un pueblo de Dios que no sabe distinguir, hermano, entre su mano derecha y su mano izquierda. Que dice ser cristiano, dice ser hijo de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Mire lo que sigue diciendo, dice... Los cuales, dice el verso 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios son engendrados por Dios. Son hechos hijos de Dios por su propia voluntad, porque Él es soberano y Él hace como Él quiere. Ahora dice, a los cuales no son engendrados de sangre. Yo puedo engendrar hijos, o puedo engendrar una hija, o puedo engendrar un hijo, todos los hijos que yo quiera, pero no son hijos de Dios. Son criaturas de Dios, que tienen que ir a un conocimiento de quién es Dios, para después decir realmente, ella es mi hija, o ese es mi hijo. Que nos da la potestad para ser hijo de Dios, ¿no? Amén, porque yo lo tengo que recibir. Claro. Yo lo tengo que recibir. Yo tengo que darle la autorización en mi corazón al Señor, a darle la entrada a Jesucristo en mi corazón. Entonces, hermano, por más hijos que nosotros tengamos, alabados a Dios, no quiere decir de que si yo soy cristiano, ellos van a ser cristianos. No, yo los tengo que ir educando para que en un día no muy lejano ni muy cercano, ellos se entreguen a Cristo. Para que formen parte de la gran familia y de los hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. No es porque
se le antoje mi carne, vos sos hija de Dios, tú eres una hija de Dios, bueno, no hermano, no es por nuestra voluntad. Dice ni voluntad de carne ni de voluntad de varón, no es por lo que yo diga. Ahora, ¿cuántos hijos de pastores siguen el legado del Padre? Aún no teniendo el mismo ministerio que el padre o que la madre. No es por la voluntad del hombre, no es porque lo hayan nacido, alabado sea Dios, en una iglesia, sean hijos de Dios. Porque el que da el veredicto es Dios, no nosotros. Ahora dice, sino de Dios. Sino Dios lo tiene que engendrar. Tiene que nacer Cristo en nuestra vida. Y si yo no me intereso por lo que dice la palabra, si yo no me intereso por agradar a Dios y conocer lo que dice su palabra y andar en sus mandamientos, ¿cómo puedo ser un hijo de Dios, hermano? Si yo no cumplo lo que dice su palabra. Amén. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3. Ahora dice hijo de Dios. Y aquí habla el apóstol Juan, alabado sea Dios, de lo que realmente son hijos de Dios. Y tiene que haber esa manifestación, lo que realmente son hijos de Dios y son hijos del diablo. Porque tenemos que entender y tenemos que dar a conocer que la palabra de Dios habla de dos padres, uno con mayúscula y el otro con minúscula. Nuestro Padre Celestial es con mayúscula, está en los cielos. Y a la derecha de Dios Padre está Jesucristo intercediendo por su pueblo. Por los hijos de Dios que andan en el mundo desparramados, alabados a Dios, imitando a Él y predicando su palabra y guardando sus mandamientos. Pero los hijos del otro, o sea, los hijos del diablo, que el Señor los reprenda en nombre de Jesús, son aquellos que se oponen a la palabra de Dios y hay manifestaciones, alabado sea Dios, que sus obras son malas y no son hechas en Dios. Como lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Hermanos, no nos engañemos. Porque a la luz de la palabra nosotros tenemos que saber si realmente somos hijos de Dios o no lo somos. Amén. Porque para esto apareció Cristo, dice la palabra del Señor, para deshacer las obras del diablo. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Vamos a 1 Juan. Ahora dice en el versículo 1. Gloria a Dios. 3:1. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Gloria a Dios. Ahora, Juan habla y narra en su palabra y principalmente en el capítulo 3, dice, mirad, ¿cuál amor nos ha dado quién? El Padre. Ahora, yo tengo que mirar el amor de Dios en la persona, en una congregación, en un siervo y en una sierva. Nosotros tenemos que mirar porque se manifiesta el amor de Dios, hermano, en una persona que está lleno del amor de Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Ahora, ¿por qué? En el capítulo 4 de 1 de Juan, verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ese es el amor. Es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Y realmente si nosotros, alabado sea Dios, vemos
que una persona se ha entregado a Jesucristo, tiene que haber una manifestación, tiene que haber fruto del Espíritu y fruto digno de arrepentimiento. Y tiene que haber cambiado de vida. Y no lo hace por él mismo, sino que lo hace el Espíritu de Dios en él. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos entregó a su Hijo, Sí, Señora. a que muriera por nosotros. Y nosotros tenemos, al aceptar a Cristo, nosotros estamos haciendo partícipe de su gloria eterna. Sí, Señora. Amén. Ahora dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos, ¿qué? Llamados, ¿qué? Hijo de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué somos llamados? Porque si yo le recibo en mi corazón y creo en Jesucristo, que murió por mis pecados, Él me dio la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Y voy a ser llamado, ¿qué? Hijo de Dios, no cristiano ni cristiana. A su nombre sea la gloria. Entonces, para ser llamados hijos de Dios e hijas de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Recibir a Cristo en nuestro corazón. Y no solamente recibirlo, sino que tenemos que creer que Cristo vino a nosotros, que murió por nuestros pecados, porque Él es la propiciación, Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Usted lo cree? ¿Usted ya lo recibió en su corazón como su único y suficiente Salvador de su alma? A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Mire lo que sigue diciendo. Por esto el mundo, dice, no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué no nos conoce? Porque no le conoció a Cristo. Alabado sea Dios. Mire lo que dice en Juan 16. Vamos a estar yendo y viniendo. Alabado sea Dios. Así que dejemos marcado en primera de Juan allí. Porque vamos a estar yendo y viniendo, alabado sea Dios, siempre. Alabado sea Dios, a primera de Juan. Juan 16. Gloria a Dios. Mire lo que dice el verso 1 en adelante. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y todas son palabras de Cristo. Amén. Entonces, si yo no medito en su palabra, siempre voy a tropezar. Y a veces tropezamos con la misma piedra. ¿Por qué? Porque no meditamos en su palabra. Porque estas cosas nos escribió para que no tropecemos. Amén. Amén. Porque lo dice así la palabra. Es lo que dice la Biblia. Y de aquí no nos movemos. Ahora dice, para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Por eso el mundo nos aborrece. Nos van a expulsar de la sinagoga. Van a hacer hasta lo imposible, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros nos vayamos de una congregación y nos fuéramos para otra. ¿Por qué? Porque no nos quieren. No quieren gente espiritual en ese lugar. No quieren gente, hermano, que se la jueguen por Cristo. Lo único que quieren son seguidores, hermano. Son idólatras. Que los sigan a los hombres, que sigan un ministerio, que sigan, hermano, alabado sea Dios, que sigan un concilio, pero no quieren personas que sigan a Cristo y a lo que dice su palabra. Gloria a Dios. Bueno, hay muchas personas que están teniendo problemas en este momento. Si a ti que estás escuchando, que por esas grandes casualidades estás sintonizando este video, no es casualidad que Cristo te lo haga escuchar. Si tienes problemas en la congregación y estás orando, sigue perseverando, sigue conociendo a Cristo, que Dios te va a dar la salida. Amén. A su nombre sea la gloria. Porque si las personas te hacen la guerra dentro de una iglesia es porque no conocen, hermano, al dador de la vida. Y no son hijos de Dios, hermano. Ora a Dios para que Dios te revele dónde congregarte, hermano o hermana. Porque ahí realmente, alabado sea Dios, no está el amor de Dios para con ellos. Por eso dice, y os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, dice,
porque no conocen al Padre Ni a mí. ni a mí. Y esto lo van a hacer porque no conocen a quién, al Padre, a nuestro Padre Celestial, ni conocen a Jesucristo. ¿Y cuántas personas o cuántas almas han quedado por el camino porque muchas de las personas le estaban haciendo la guerra en una iglesia y las han dejado de ir y ni siquiera se han preocupado por ellas? A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas hay, hermano, en este mundo o en esta localidad, hermano, que fueron expulsadas, que fueron a una iglesia, hermano, y no le dieron bolilla? O lo trataban de que era loco, o la excluían, hermano, de muchas cosas. ¿Por qué? Porque como no seguían a hombres, ellos oraban, ayunaban, hacían todo lo que las personas les decían, pero no hacían como ellos. Por eso, hermano, se levantan personas. Y cuando una persona, cuando un hermano, tiene odio en su corazón o aborrece a su hermano, ¿cómo puede morar el amor de Cristo en esa persona? El mismo Señor Jesucristo nos habló, hermano, alabado sea Dios, nos habló en una parábola de la semilla y la cizaña. Entre la buena semilla y la cizaña. Los hijos del reino son aquellos que hacen la voluntad de Dios y las cizañas son los hijos del malo. Son los hijos del diablo que no quieren cambiar, que siguen siendo su vida, hermano, su vida cotidiana. Son aquellas personas que no quieren convertirse a Cristo ni tampoco seguir lo que dice su palabra, que hacen lo que ellos quieren, su voluntad y no la voluntad de Dios. Esos son las cizañas y los hijos del diablo. Pero los hijos del reino, los hijos de Cristo, los hijos de Dios van a hacer lo que dice su palabra. Por eso el mundo los aborrece. Mas os he dicho estas cosas, dice, para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os lo había dicho. ¿El Señor lo dijo o no lo dijo? Gloria al Señor. Por eso dice en Primera de Juan, alabado sea Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué no nos conoce? Porque no le conoció a Él. Porque no conoció a nuestro Padre Celestial ni a su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice en el verso 2 de Primera de Juan 3:2? Amados, ahora somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Gloria a Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Gloria a Dios. Porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Ahora dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea que le vamos a ver tal cual como está. ¿Y cómo está ahora y cómo Él es Él ahora? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo vamos a ver tal cual como lo dice en Apocalipsis capítulo 1. En la visión del Hijo del Hombre. Santo Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Por eso dice, amados, ahora somos hijos de Dios. En Gálatas capítulo 3, gloria a Dios. Verso 26, 3:26. Gloria a Dios. Dice, pues todos, dice Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, nosotros venimos a ser hijos de Dios por el creer en Cristo Jesús. Aleluya. Alabado sea Dios. Por el tener fe, dice. Porque acá dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si yo creo a Jesucristo, soy un hijo de Dios. Pero si no le creo, no soy un hijo de Dios. Por eso dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Porque yo creo en Jesucristo y en lo que dice su palabra.
Y aún, dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Gloria a Dios. Deja marcado porque vamos a estar yendo y viniendo. En Romanos 8, en el vivir por el Espíritu, gloria a Dios. En Romanos 8, gloria a Dios, verso 18. Ahora dice así, 8:18 de Romanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, las aflicciones que estás pasando, todos los problemas que tenemos en el presente, no se compara, hermano, con la gloria que se nos viene junto a Jesucristo, hermano. Santo Dios. Por eso dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando se manifieste, lo que yo estoy pasando ahora no se compara, hermano, con la gloria que está por venir. Pero sabemos, dice, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y cómo le vamos a ver? Tal como Él es. El Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. Volvamos de vuelta a Juan capítulo 3, verso 3. Y dice así, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria a Dios. Ahora dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, esta creencia en Cristo Jesús, en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo. En 2 de Corintios, gloria a Dios, 2 de Corintios capítulo 7, verso 1, gloria a Dios. ¿Qué dice en 2 Corintios 7, 1? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios. Ahí está. Hermanos, nosotros somos templos de Dios, templos del Espíritu. Y yo no puedo andar agradando a los hombres o agradando a los ídolos. Yo no puedo estar agradando, hermano, a Mamón, a la riqueza o a Dios al mismo tiempo. Yo no puedo. Porque ¿qué compañerismo tiene, hermano, Cristo con Belial? Como lo dice allí en el verso 14. Por eso yo no me tengo que unir en yugo desigual con los incrédulos. Por eso dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria a Dios. Entonces yo me tengo que limpiar de toda contaminación que pueda tener en mi carne y en mi espíritu. Y esto es lo que hacen los hijos de Dios. Se limpian de toda contaminación de la carne y del espíritu. Se viven limpiando, se viven purificando en Cristo Jesús, sabiendo que quieren agradar más a Dios que a los hombres. Ahora dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, santificándose cada día y viviendo en santidad, porque dice, sin la cual, dice Santiago, nadie verá al Señor. Y tenemos que andar en el temor de Dios. Fíjese, hoy en día, hermanos, los hijos de Dios, supuestamente los hijos de Dios convertidos, andan sin el temor de Dios. Andan allá en la playa, o se van de viaje. Yo no digo que no se vayan de viaje, principalmente, hermanos, si Dios le permite ir, gloria a Dios. Pero ¿cómo andas? ¿Andas en el temor de Dios? Mostrando todo tu cuerpo como los otros mundanos, incrédulos. Claro, acá nos dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice. Perfeccionándonos en la santidad en el temor de Dios. Entonces tenemos que tener temor de Dios, hermano, y santificarnos y en el temor de Dios. ¿Querrá Dios verte
hermano o hermana desnudo en una playa junto con los otros mundanos? Tenemos Yo me que acuerdo- limpiarnos de todo eso. Me acuerdo que unos años atrás, cuando fuimos a la capital departamental, ¿te acuerdas? Sí, la que- primera vez. Sí, gloria a Dios, que fuimos a pasear. Amén. Cuando nos metimos al río, ¿no? Alabamos a Dios. Yo me vestí de bermuda, hermano. De chancleta, bermuda y una remera. Mm. Y todo el mundo me miraba, hermano. Todo el mundo me miraba como sapo de otro pozo. Hasta que conversamos con una persona, dice, sí, dice, la playa que ustedes están, lo que ustedes andan buscando, dice, no está acá entre nosotros, dice. Una playa más tranquila para ustedes, dice, está más allá, dice, más lejos. Vio esa persona porque vio algo diferente en nosotros. ¿Y por qué el pueblo de Dios no puede ver la diferencia, hermano, entre lo que es mundano y lo que es cristiano? Y lo que es santo para el Señor. ¿Por qué no hay una diferencia, hermano, alabados a Dios, entre realmente el Hijo de Dios? El que es verdadero va a ver la diferencia, pero y el que no es verdadero, hermano, se mezcla. Entonces no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo, porque acá no hay un término medio. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay término medio acá para ninguna expresión. O somos de Dios o somos del diablo. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Porque la Biblia lo avala y lo dice. Estamos siendo igual que los mundanos, no hay ninguna diferencia, hermano. En el hablar, en el comportarse, en el todo, hermano. Claro, por eso nos dice acá que nos tenemos que limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu. Amén. Es por eso. Y tengo que ser perfecto en la santidad y en el temor de Dios, porque yo tengo que ir perfeccionándome. Amén. Y esa perfección solamente lo da por el Espíritu. Y el consagrarme y alabar a Dios y el apartarme de todo mal para agradar a Cristo. Amén. A su nombre sea la gloria. Volvamos de vuelta allí a 1 de Juan 3. Por eso dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Él es puro. Gloria a Dios. Verso 4. ¿Qué dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Gloria a Dios. Ahora mire lo que dice, aquí está la definición de lo que es pecado. Bíblicamente, todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, en la traducción más antigua, la del Cántaro, dice, y todo aquel que traspasa, todo aquel que comete pecado, traspasa también la ley. Traspasa la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Es un traspaso de la ley. Porque sabiendo hacer lo bueno y yo no lo hago, ¿se me cuenta como pecado? Mire lo que dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 15. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ir del verso 13 en adelante, hasta el 15. Ahora dice así. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No por un mandamiento de hombre le fue dada la promesa a Abraham. Alabado sea Dios. Sino por la fe, sino por el obedecer a Dios. Por eso dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que
sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, sino por la fe. Por eso cuando Dios llamó a Abraham, Abraham, le creyó para justicia y le creyó a Dios y fue a donde Dios le mandó y se sostuvo como viendo al invisible, como lo dijo allí, hermano, y lo dice en Hebreos 11. Amén. Dice que Dios alabado sea Dios. Gloria a Dios. Si me están escuchando, alabado sea Dios. No estamos no podemos atender ahora, hermano. Amén. Un mensaje de texto o de WhatsApp, hermano, alabado sea Dios. Pero llamada entrante no, porque estamos, alabado sea Dios, en el aire. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Por eso dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia de la fe. Por el creerle a Dios y a su palabra, de lo que Dios le decía. Amén. Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Y salieron a un lugar sin saber dónde quedaba. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque acá dice, porque si los que son de la ley son los herederos, si solamente los que viven por la ley son los herederos, vana es la promesa que Dios hizo. Pues la ley produce ¿qué? Ira. Claro. Produce enojo. ¿O no produce enojo? Por algo, Pedro lo habla, que todo hombre sea pronto para hablar, todo sea pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿A quién le gusta, hermano, que la palabra de Dios le revele lo que tiene en su corazón? ¿Se enoja? Cuando les cantan tres verdades, hermano, bíblicamente, le cantan tres verdades de lo que usted está haciendo, se enoja. ¿Se enoja o no se enoja? Claro, porque esta carne vieja se enoja. Por eso dice, pues la ley produce ¿qué? Ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Nosotros, hermano, antes, cuando vivíamos en el mundo, yo no vivía bajo el poder de Dios ni bajo la voluntad de la Biblia. Yo vivía sin ley. La ley que yo tenía era la mía propia, la que yo me hacía. Pero cuando yo entré en Cristo Jesús y cuando vi, hermano, que yo estaba viviendo lejos de Cristo y separado de la ciudadanía celestial, entonces allí confesé a Cristo y decidí seguir a Cristo. Decidí, alabado sea Dios, guardar sus mandamientos y creerle a Él. Cuando uno decide creerle o seguirle, significa es que uno le tiene fe. Amén. Que uno cree en lo que dice su palabra. Y eso se nos cuenta como justicia. Pero si yo infrinjo la ley, si yo traspaso algo que no me gusta, como la falta de perdón, como el perdonar a tu hermano o a tu hermana, porque es hablar del perdón, hermano, y toda la gente se enoja. Todas las mujeres se enojan, todos los hombres se enojan. ¿Por qué? Porque tienen que perdonar. Amén. Entonces cuando nosotros nos enojamos y hay algo en el corazón, raíces de amargura, rencores, heridas que no se han sanado, entonces, hermano, ahí viene la ira. Y ahí no queremos hacerle caso a Dios. Por eso dice, alabado sea Dios. Santo Dios. Porque sin ley Gloria a Dios. es transgresión de la ley, es transgresión del pecado. Viven sin ley, viven haciendo lo que ellos quieren. Y son leyes para eso mismo. A su nombre sea la gloria. Primera de Juan 3. Por eso dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando la palabra de Dios te dice que tenemos que perdonar y no perdona, ahí no le estás haciendo caso a lo que dice la Biblia, porque la Biblia, el mismo Jesucristo dice que tenemos que perdonar. Para poder ser perdonado por Él. Claro. Amén. Y si yo no perdono, estoy traspasando la ley de Dios. Estoy pasando por alto lo que dice la Biblia.
Que una persona del mundo lo haga, no me tiene que tener sin cuidado, me tiene que llover en todo. Pero un cristiano que no perdone. Un hijo de Dios. Un hijo de Dios, perdón. Un hijo de Dios que no perdone. Entonces no estamos siendo hijos de Dios. Porque los hijos de Dios obedecen. Obedecen y son guiados por el Espíritu a perfeccionarse en la santidad y en el temor de Dios. Amén. Y hacen lo correcto. Hacen lo que realmente tienen que hacer. Verso 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ahora dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, gloria a Dios, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Pero dice que cuando Juan el Bautista vio a Jesús venir hacia él, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Cristo tuvo que aparecer, tuvo que manifestarse, alabados a Dios, como dice acá, y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado. Y no hay pecado en Él. Gloria a Dios. Porque Él fue el Cordero inmolado. Amén. Dice en Isaías 53, dice que como cordero al matadero fue llevado. Enmudeció su boca. Y enmudeció su boca delante de sus trasquiladores. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso gesto, hermano. Y hoy cuántos y cuántas personas, hermano, están tirando al tarro a la basura ese acto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nada más que por no obedecer y creer en Jesucristo. Y no obedecer a su palabra. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén, sí, Señor. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, todo aquel, verso 6, todo aquel que permanece en Él, estamos en 1 Juan 3, 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Gloria a Dios. Ahora dice, todo aquel que permanece en Él, o sea, toda aquella persona que está permaneciendo en Cristo Jesús, que permanece en Cristo y en su palabra. ¿Qué dice? No peca. No peca. No peca. No hay una práctica, no hay una entrega al pecado. No vive una vida pecaminosa. Dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mire lo que dice en tercera de Juan, gloria a Dios. Tercera epístola de Juan, verso 11, dice así. Tercera de Juan, verso 11. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué dice en el verso 11? Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Gloria a Dios. Ni tampoco puede ser de Dios. Ahora, esto es para analizarse. No para ver, hermano, que fulano, mengano, esto para qué. No, esto es para mí. Porque yo tengo que mirarme como un espejo, hermano, mi vida espiritual. Tengo que reflejarme en el espejo, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, cómo estoy yo delante de Dios. Ahora dice, en el verso 11 de tercera de Juan, dice así, amado, no imitéis lo malo. Porque le estaba dando este mensaje a Demetrio. Dice, amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Entonces yo tengo que imitar lo bueno, no lo malo. Porque toda persona tiene algo bueno y también tiene algo malo. Entonces no podemos imitar todo.
Y hoy en día, hermano, ¿qué es lo que hace? Hay una tendencia, hermano, de siempre de imitar lo malo. Siempre de imitar lo malo, no lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Y cuántas personas hay, hermano, que siguen en su vieja naturaleza dentro del cristianismo y dentro de la iglesia? Lo único que hacen de venir cuando vienen a la iglesia, hermano, se muestran una fachada y muestran una personalidad que afuera no lo son. Vienen hipócritamente delante de Dios, fingiendo ser alguien que no lo son, porque Dios los conoce. Amén. Por eso dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En el capítulo 2 de Primera de Juan, mire lo que dice. Versos 4 y 9 dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Claro. Ahora, si yo digo, yo conozco a Cristo y yo no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice. Y si yo empiezo a mentir dentro del camino del Señor, dentro del cristianismo, ya no soy un hijo de Dios, sino que soy un hijo del diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Porque dice que él ha sido mentiroso y no hay verdad en él, porque cuando habla mentira de suyo habla. Amén. ¿Por qué el pueblo no escudriña la palabra del Señor? ¿Por qué no la agarra y la escudriña, hermano, en su casa para ver qué es lo que dice? Ahora dice, hermanos, verso 7, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora dice, el que dice que está en la luz y aborrece ¿a quién? A su hermano. Y en él, dice, está todavía en tinieblas. ¿Perdón? ¿Qué dice el verso 9? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces, ¿cómo puede llegar a ser un hijo de Dios y aborrecer a su hermano o a su hermana? Que Cristo compró a precio de sangre. ¿Cómo puede decir usted que un hijo de Dios o una hija de Dios y aborrece al pastor o a la pastora? ¿Cómo podemos decir nosotros, hermano, cómo nos podemos levantar contra un siervo o contra una sierva? Ahora, si están haciendo las cosas incorrectas, tenemos que ver lo que están haciendo mal, ir y llamarlo y hablarle. Pero yo no puedo aborrecer a mi hermano ni a mi hermana, que Cristo compró a precio de sangre. Porque si yo aborrezco, yo tengo odio en mi corazón y tengo rencor y tengo raíces de amargura, que Cristo dice que no tenemos que dejar brotar ninguna raíz de amargura, que no tenemos que tener nada contra nadie. Amén. Y después decimos que somos cristianos, después dicen que son cristianas, después dicen que somos hijos de Dios o hijas de Dios, y tienen odio en su corazón, y no pueden aguantar y aborrecen a fulano o a mengano o a sultano. ¿Sabe que Cristo dijo en su palabra que tenemos que orar y orando, perdonad si alguno hizo algo contra ti? Y yo en oración tengo que perdonar a aquel que se levantó contra mí para sanar. Amén. Mire, una vuelta cuando nuestro querido hermano pastor estaba con vida y vino a visitarnos, yo le hice una pregunta y le dije, hermano, ¿por qué cuando veo a esta persona no sé qué me pasa? Lo veo, no lo soporto,
no lo puedo ni ver. Y él me dijo esto, textuales palabras, hermano. ¿Orá por él? No sé, yo esperaba otra respuesta, pero él me dijo esto, orá por él. Y lo puse por obra. Empecé a orar por esa persona. ¿Sabe que Dios sanó mi corazón? Ahora lo veo, ahora lo estoy siguiendo, hermano, por Facebook. Escucho algunas de sus prédicas, pero lo escucho, analizo, aunque a veces no comparto lo que a veces él dice, pero yo oro, lo bendigo y lo perdono. Y oro por él, para que Dios lo siga usando y para que Dios lo convierta. Amén. Y lo proteja a veces de todo peligro. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, Sí, hermano. Señor, amén. Pero si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que orar los unos por los otros y tenemos que amarnos los unos con los otros. Porque ¿qué hago yo de más si no lo hago esto? ¿Estoy transgrediendo la ley de Dios? Entonces, hermanos, que hay muchos que no les va a gustar lo que les voy a decir o lo que estoy diciendo. Pero si tú estás o quieres ser usado por Dios, o quieres ser usada por Dios, analiza tu corazón si no hay nada contra alguien. Porque si Dios te permitió estar en un lugar o volver de vuelta a ese mismo lugar, es para sanar. Porque no puedes servir a Dios, hermano, con odio y con rencor en tu corazón. Porque si somos hijos de Dios, tenemos que andar como Él anduvo. Y Cristo no aborreció jamás a nadie, sino que se entregó su vida por amor por muchos. Por darnos salvación. Para darnos salvación y vida eterna. Amén. Ora, perdona en oración, Bendice. bendice en oración y perdona. Sigue orando y sanando hasta que esa herida que tienes en tu corazón sane. Y después cuando tenga esa persona, alabado sea Dios, delante de ti, ya no sientas esa aversión o esa incomodidad en tu corazón por estar siempre con esa persona. Y después cuando aprendas a perdonar, Dios te va a empezar a usar. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Muchos están en lugares o han vuelto de vuelta a lugares donde han nacido o han estado siempre toda una vida. No es porque Dios quiera, sino porque Dios tiene algo que todavía quiere que tú hagas. Ora, perdona, bendice, sana esa herida, porque no te la hicieron a ti. A su nombre sea la gloria, porque para ser hijo o hija de Dios tenemos que andar como Él anduvo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía en tiniebla? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, para que yo no tenga tropiezo, yo tengo que amar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estás haciendo hijo de Dios? ¿Estás siendo una hija de Dios? Porque esto es ser hijo de Dios. No tener nada contra nadie. Si los otros quieren tener algo contra ti, no nos importa, no te tiene que importar. Lo importante es que tú no tengas nada contra ellos. Alabado sea Dios. Verso 7 de 1 de Juan 3:7 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Ahora dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque para esto Cristo apareció, hermano, para deshacer las obras del diablo. Amén. A su nombre sea la gloria. Ahora dice que el que practica el pecado es del diablo. Yo lo reprendo en nombre de Jesús.
Porque el diablo, dice, peca desde el principio. Segunda de Pedro, capítulo 2. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, verso 4. Porque si Dios, dice, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. 2:4. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. 2:4. Amén. Por eso dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, en esa rebelión que hubo en el cielo, que el autor de la rebelión, que fue el diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, y le siguieron la 3/4 parte de los ángeles, que ahora son demonios aquí en la tierra, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Y cuántos demonios hay que están reservados solamente para el juicio, que no son sueltos? Porque si estuvieran sueltos esos demonios, hermano, no quedaría nadie en la tierra. Entonces, alabado sea Dios. Como dice en 1 Juan 3:8, que el que practica el pecado, dice, ¿es de quién? Es del diablo. El diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Amén. Para esto apareció el Hijo de Dios, Para deshacer. para deshacer las obras del diablo. Amén. Hebreos capítulo 2. Santo y poderoso Dios, aleluya. Verso 14 dice, 2:14 de Hebreos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, El diablo. al diablo. No lo Y reprenda. librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gloria a Dios. Así que dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El diablo, hermano, tenía el imperio de la muerte. Tenía la llave de la muerte. Pero por eso Cristo, hermano, murió. Pero también Cristo resucitó. Y al resucitar al tercer día, venció a la misma muerte y al diablo, alabado a Dios, Gloria y a tiene Dios. la llave de la muerte. Por eso todo aquel que muere en Cristo tiene esta esperanza. Porque no todos van a dormir. Y si nosotros dormimos, después vamos a ser despertados, hermano, por Cristo. Para estar toda una eternidad con Él. Alabado sea Gloria a Dios. Dios. Por eso dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora dice, todo aquel que es nacido de Dios, el que tiene un nuevo nacimiento, el que es una nueva criatura en Cristo Jesús, una nueva masa en Cristo Jesús, que dice, no peca, no practica el pecado, no peca, se aleja del pecado. No puede pecar. ¿Por qué?
porque la simiente de Dios permanece en él. Claro. Ahora, ¿qué significa simiente? Sí. Simiente significa grano contenido en los frutos que puede servir para dar una nueva planta, cosa que es el origen de otra. Semilla, y en el caso de los seres humanos, es el semen en el hombre. Porque el hombre es el que da la simiente a la mujer para dar un nuevo nacimiento, o sea, un nuevo nacimiento en la tierra, de una nueva criatura, de una nueva vida que se gesta. Y aquí, hermano, también, aquí está, por esos pensamientos feministas que hay, que pueden vivir sin el hombre, claro, claro. Pero eso todo es, hermano, en la agenda mundial. Esto viene de la agenda, hermano, del anticristo y todo de las personas, hermanos, que no quieren que se fructifiquen, hermano, los seres humanos. Por eso dice, y la simiente, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, la palabra de Dios permanece en Cristo, permanece en esa persona. Y esa simiente a través del Espíritu, el Espíritu Santo que está en esa persona, no puede pecar deliberadamente y no lo deja pecar deliberadamente y no lo deja pecar. Porque le hace recordar que eso lo que va a hacer es pecado. Porque es nacido de Dios. Claro. Y una persona nacida de Dios nace de la palabra incorruptible de Cristo. Mire lo que dice en Juan allí, capítulo 3, capítulo 3, 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 3, 3. Amén. Ahora dice, Cristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el nuevo nacimiento lo da Dios, no lo da hombre, no lo da la voluntad de carne ni la voluntad de varón, lo da Dios, que es a través de la palabra. Porque cuando yo empiezo a meditar en su palabra, estoy viendo mi vida reflejada aquí. Y es el Espíritu de Dios que me va guiando para lo que yo tengo que hacer, hermano. Por eso la simiente de Dios no practica el pecado, porque la palabra de Dios es la que me permite, hermano, no pecar. Es la que me permite, hermano, alabado sea Dios, pasar por alto todo lo que sea malo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Alabado sea Dios. Entonces tiene que haber una manifestación entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cuántas personas hay o cuántos ministerios hay que se levantan contra otros hermanos de otro ministerio? O con personas que recién se están levantando, hermano, que Dios los está usando. Se levantan contra esas personas y no los aman, no los quieren. Y le hacen la vida imposible. Sal de ahí, muchacho. Sal de ahí, muchacha. Porque eso no es una secta, no eso es una iglesia de Cristo, eso es una secta. Porque tiene que haber una manifestación, hermano, los que realmente son de Dios y los que son del diablo. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ya lo estuvimos viendo en otros pasajes, en otras prédicas, hermano, hace poco. En 1 de Juan, capítulo 4, en el capítulo 2 también de 1 Juan y en el capítulo 1 que también de 1 Juan, hermano, que hemos meditado en su palabra. ¿Realmente somos hijos de Dios? Si realmente somos hijos de Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos. Porque el mayor de los mandamientos es amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es aquella persona que tenemos al costado,
Aquel hermano o aquella hermana que está pasando necesidad, aun cuando no fuere de tu ministerio, ayúdalo, porque es una obligación que tenemos para con Dios. No para llevarlo para tu iglesia, sino para ayudarlo. Porque tenemos que recordar, hermano, en el juicio de las naciones, cuando dijo Cristo allí, cuando tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve como forastero y me alojaste, estuve enfermo en la cárcel y me visitaste. Y dice, los hijos de Dios, dice, pero Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te dimos alojamiento? ¿Cuándo, Señor, te fuimos a ver a la cárcel? Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Porque hiciste la voluntad de lo que decía tu palabra, porque amaste a tu hermano y a tu hermana. Y te moviste en fe para ayudarlo y ayudarla. No importa que sea de tu congregación, no importa que sea de esto o del otro. Lo importante, hermano, que seamos hermanos en Cristo. Porque Cristo vino a pagar un precio por todo el mundo, no por fulano o por mengano. O por el ministerio fulano de tal o el ministerio del otro. Vino a morir por todo el mundo. Y todo aquel que en Él cree y no se pierda, más tiene que tener vida eterna. Y la dejamos por aquí, hermano, pero todavía sigue hablando la palabra del Señor. Dios te bendiga y te guarde. Pero analiza cómo estás siendo en este momento. ¿Cómo estás viviendo? ¿Como un hijo de Dios o como un hijo del diablo? Arrepiéntete si estás viviendo como un hijo del diablo. Porque Cristo está deseoso y esperando que te arrepientas y confiese todos tus pecados para perdonarte y limpiarte. Dios te bendiga ricamente. Y si fue de bendición, déjanos un me gusta. Y si fue de bendición, déjanos un comentario. Dios te bendiga y te guarde.